Bendiciones, gracias por estar aquí, por estar con nosotros. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un grato placer poder llegar a sus vidas a través de este medio, a través de este canal. Como siempre le decimos, todo lo que se produce aquí es con el propósito de edificar, de bendecir, de que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios, en su palabra. Y este programa, El Pastor y sus invitados, es un programa que viene con un ingrediente especial, porque no solamente está el pastor Víctor aquí, sino que tengo a una invitada en el día de hoy muy especial, una persona a quien yo estimo y amo mucho en el Señor, canal de bendición para mi vida, desde mi formación ministerial hasta el día de hoy. Podría decir una mentora, como dicen por ahí, ¿verdad? Esa persona que puede dar un buen consejo, que está con uno ahí, siempre con una palabra y con un apoyo muy especial. Es la licenciada pastora Fremia Fernández, que nos acompaña en El Pastor y sus invitados. Dios bendiga, pastora. Amén. Muy buenos días. Gracias al Señor doy por esta gran oportunidad, Víctor. Y créeme que ese cariño es recíproco y estamos más que agradecidos de poder estar en este día, en este espacio, El Pastor y sus invitados. Como dijo nuestro hermano Víctor, respondo al nombre de Fremia Fernández. Por la misericordia de Dios, estamos pastoreando la Iglesia Pentecostal, Alfa y Omega, bendición y vida eterna, acá en Santo Domingo Norte. Además de esto, Víctor, es uno de nuestros recursos que siempre utilizamos en un espacio que tenemos en Facebook Live todos los días. 4 años estamos en las redes sociales a través de nuestro perfil personal, Fremia Fernández, o de la página de la Iglesia Pentecostal Alfa y Omega, con la hora de oración y de milagro. Hemos hecho una comunidad hermosa y lo más lindo es poder estar en estos medios para hacer canales de bendición y que el conocimiento de la palabra del Señor llegue a cada uno de nuestro público. Amén, amén, así es. Nosotros estamos muy contentos y yo sé que nuestros hermanos que nos siguen, que están aquí con nosotros, también lo están y van a disfrutar este contenido porque tenemos una persona que el Señor pues deposita ese contenido bíblico, ese conocimiento, además de la experiencia. Quiero contarle a los hermanos que están acá, Fremia fue maestra mía en el seminario Instituto Bíblico Alfa y Omega, donde nos formamos a nivel teologal y como ministro también, porque dentro de las materias también incluye el liderazgo y parte de lo que es la formación ética, pastoral. Y de verdad que nos sentimos contentos de que ella esté aquí. Hoy logré traerla, es una gran victoria. Y ella tiene un tema interesantísimo que yo sé que a usted lo va a disfrutar y va a recibir de parte de Dios lo que ella trajo para nosotros, para compartir aquí en El Pastor y sus invitados. Así que no se mueva de ahí, ponga su agua, su tececito, porque quizás usted tome un tececito ahí caliente a esta hora, pero sepa que usted va a recibir de parte de Dios algo muy especial en el día de hoy. Y yo dejo a mi hermana Fremia, pastora, para que ella introduzca este tema y podamos compartirlo en el día de hoy. Amén. Tenemos un tema que tiene que ver con la guerra espiritual. Estamos hablando de lo que es la intercesión. Entonces, es un tema bastante amplio. No creo que en una sola ocasión podamos abarcar, pero vamos a tratar de ver cómo, porque cuando se habla de guerra espiritual, cuando se habla de intercesión, en el caso específico de la intercesión, tenemos que buscar lo que se llama las armaduras, la buena armadura, un guerrero bien armado. Pudiéramos llamarlo así, un guerrero bien armado que tiene que ver con este tema general de la intercesión. Y para esto vamos a dirigirnos a las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios capítulo 6, amén, desde el verso 10 en adelante. Leemos las Escrituras
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Un guerrero bien armado. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, cerramos con este versículo, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. De manera que esperamos que el Señor añada bendición a su santa palabra. Cuando hablamos de intercesión, que sería el tema general, un tema que tendremos desde donde vamos a partir de la intercesión, para luego entrar lo que se llama en las vestiduras o algunas características especiales de un intercesor. Cuando hablamos de el tema de la intercesión, no podemos ignorar, Víctor, que tenemos que irnos al origen de lo que es la intercesión. ¿Y quién es el intercesor frente al pecador, frente al mundo y delante del trono de Dios? Hay un hombre un Dios que se hizo hombre, llamado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que la Biblia dice que entre Dios y el hombre hay un solo intercesor. Ese intercesor que todos nosotros sabemos que es Jesucristo, dice la Sagrada Escritura que entre él y entre el hombre y Dios está él. Por lo tanto, él tiene todos los méritos para poder interceder por nosotros. Ahora bien, él es que aboga, él es que intercede, él es que suplica ante el Padre por nosotros. La Biblia lo presenta como nuestro abogado, que él intercede por nosotros ante el Padre. Si alguno peca, abogado tiene para con el Padre Jesucristo el justo. Entonces, cuando hablamos de interceder o intercesor, es aquel que puede elevar a Dios una oración a favor de alguien. Ahí tenemos a Jesucristo, el que aboga por nosotros, intercede por nosotros. Juan 17:15, del 6 al 15, nos habla de la oración intercesora de Cristo por sus discípulos. El Cristo de la gloria es el único. No es Pedro, no es Juan, no es Marta, no es María, ni es José. Es Jesús de Nazaret, el que intercede por nosotros ante el Padre celestial. Así es, así es. Y usted toca un punto interesantísimo. Sabes que antes de Jesús ir a la cruz, en Juan 17, específicamente en el verso 21, que es un verso que siempre recuerdo, él le decía, Padre, que sean uno, como nosotros somos uno. O sea, una intercesión para que el Señor obre en la vida de los apóstoles de una manera que ellos puedan vivir conforme al propósito y al principio del reino, de la unidad y de estar en esa esfera del amor que envuelve y une a los hijos de Dios. Pero algo importante también, que en muchos lugares se ha distorsionado la intercesión, queriendo establecer, por ejemplo, que María es una intercesora. Sí. Como usted decía, no es María, no es Pedro, no es José, es Jesús, el principal intercesor. Claro. Porque lo que la Biblia dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre.
que Amén. es Cristo que Amén. intercede por nosotros. Dice que solamente tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, Amén. que es Jesucristo. ¿Qué es lo Amén. que pasa con el nuevo sacerdocio? Claro. El sacerdocio según el orden de Melquisedec, Amén. que es un sacerdocio que intercede delante del Padre directamente. Ya no hay un mediador en el sentido humano, pero hay algo importante que usted decía, y es la oración por los santos, la oración por los demás. Exactamente, ahí vamos a llegar, Víctor, ahí vamos a llegar. Entonces ya tenemos el intercesor, que el que intercede por nosotros en el cielo. Ahora bien, nosotros como creyentes, nosotros como siervos de Dios, nosotros como ministros del Señor, nosotros viendo los escenarios bíblicos y sabemos que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo declarando las armaduras que tenemos que tener como intercesores, ahora como guerreros, como hombres y mujeres de Dios de oración. Cuando nos vamos a las Sagradas Escrituras, Víctor, vamos a ver el primer intercesor. En el Antiguo Testamento estamos viendo a los patriarcas, estamos viendo a los hombres que estaban en la antigüedad, aquellos hombres que Dios escogió, aquellos hombres que Dios llamó y lo puso frente al pueblo. ¿Y qué tenemos frente a nosotros? A un hombre llamado Abraham. Génesis capítulo 18 nos habla de este hombre que era Abraham, nuestro padre de la fe, el hombre que Dios escoge, que Dios lo llama y que Dios lo señala. Amén. Y cuando encontramos el caso de Abraham en un estado ya caótico, en una condición de pecado, de maldad, que estaba involucrado parte de la familia de él, que eran su sobrino Lot y sus familiares, vemos a Abraham cómo entra en una guerra espiritual para interceder ante el Padre por la situación que había de peligro, del anuncio de juicio que se había hecho contra Sodoma y Gomorra. ¿Y qué aparece? Aparece un Abraham que está para interceder. En el capítulo 18 de Génesis, entra en la intercesión. Y si aparecieren tanto, poniéndose a la orden de Dios para que Dios escuchara la oración e interviniera a favor de eso. Y Dios le dice, bueno, si aparecen tanto, hay perdón. Sin embargo, este hombre llamado Abraham, lo encontramos como el primero en el Antiguo Testamento que se pone a interceder por el pueblo. Porque interceder es ponerse en lugar del otro, es orar a favor del otro. Por eso no es una simple oración, es un diálogo profundo que entramos en una atmósfera de gloria, como pudiéramos decir, una atmósfera espiritual para poder entonces interceder delante del Padre. Y la oración de la intercesión es muy particular. Claro. Porque normalmente la persona ora por necesidades propias, casi siempre. Claro. Lo primero que tiene pendiente. Pero cuando hablamos de intercesión en esta guerra espiritual, estamos hablando que la oración siempre va a favor de alguien más. A favor de alguien. Que es lo que hacía Abraham, que estaba en una negociación con Dios. Claro. Él estaba negociando. Si hay 50 justos, tú vas a destruir. Si hay 20, si hay 10. Sí. Y se fueron a un número tal que él no encontró, porque la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, que no hay bueno ni a un uno, que solamente bueno es Dios. Pero la misericordia de Dios alcanza a Lot y a su familia, y eso es lo que vemos allí. Pero hubo una intercesión de Abraham. Claro. O sea, Abraham de alguna manera, pues influyó en que Lot pudiera tener la misericordia de Dios. Y salir. Porque hay algo importante, y es que la Biblia establece que Abraham se hizo amigo de Dios. Claro. Al ser un hombre de fe, que es llamado el padre de la fe hasta cierto nivel, entonces puede tener esa conversación con Dios como se ve en la Biblia, como si fuera una conversación de cualquier persona así, cara a cara, negociando. Claro, claro. Exacto, porque el intercesor es una persona que tiene que tener primero conocimiento. Oye esto,
tú tienes que tener conocimiento, como dice el apóstol Pablo, tú tienes que saber con qué tú cuentas, tienes que saber qué recurso tú tienes, tienes que tener conocimiento de que hay un Dios misericordioso. Hay un Dios que escucha, hay un Dios que está ahí, y Dios le agrada cuando un hombre de Dios se pone en la brecha, cuando un hombre se pone a interceder por sus semejantes, por sus compañeros. Ese es un hombre con conocimiento, porque es un hombre que sabe que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de perdón. El intercesor es una persona que sabe que Dios es un Dios de justicia, que Dios es un Dios perdonador, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que perdona y que hace misericordia. Entonces el intercesor aboga los atributos de Dios. El intercesor apela a esos atributos de Dios y conoce esos atributos de Dios. Por eso cuando va a la intercesión, va a lo que se llama, con ese conocimiento, yo sé delante de quién voy a interceder. Yo voy a interceder delante del trono de Dios. Yo no soy ese abogado, pero yo tengo conocimiento de que mi Dios es un Dios justo, es un Dios de misericordia, es un Dios que ama la justicia, es un Dios que es bondadoso, que es Padre, que se acuerda de que somos polvo. Por eso Abraham apela y hace negociaciones con Dios en esta conversación que tiene. Entonces eso pasa con el intercesor. El intercesor se pone en el lugar del otro para presentarle a Dios las necesidades del otro. Hay muchas experiencias que se pueden compartir porque esto no se aprende en seminario. La intercesión, la oración de intercesión, de guerra espiritual, no se aprende en seminario bíblico. Esto es una parte muy práctica. Eso es práctico, eso es parte de la vida del creyente, son experiencias. Claro. Y el que no tiene eso no puede alcanzar eso. Entonces, Víctor, cuando tú vas delante de la presencia de Dios, tú tienes que saber que está delante del trono de Dios y que es un Padre de amor, Padre de misericordia, Padre bondadoso. Por lo tanto, yo voy a interceder frente a ese Padre que yo sé que hace justicia. Amén. Así entonces, eso son los recursos o parte de los recursos del conocimiento que todo intercesor tiene que tener y tiene que auxiliarse de eso cuando va a la guerra espiritual, cuando va a la intercesión. Y algo muy importante e interesante es que el intercesor tiene un recurso primordial y es la oración. Claro, vamos a llegar ahí. Es la oración, porque lo que vemos es que es en una comunicación, una conversación con el Padre, que se logra interceder por alguna causa, porque no solamente personas, incluso la Biblia habla de orar, por ejemplo, por la paz de Israel. Claro. Algo que está ahora muy en boga con el asunto de los conflictos que hay, por ejemplo. Pero el Salmo 122 dice, orad por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Claro. O sea, hablando de algo que no solamente intercedemos por puntualmente una persona, sino incluso que por una nación. Hay también intercesión porque en la guerra espiritual no solamente se pelea con espíritus o demonios o situaciones, sino que también hay principados, hay potestades, hay gobernadores. O sea, hay regiones celestes más todavía avanzadas en ese mundo espiritual donde se da esta batalla, donde la oración puede calar porque es un recurso espiritual. Claro, ahí vamos. Esa intercesión no solamente me va a beneficiar a mí como persona, o mi parte ministerial, o mi parte personal. Esa intercesión es a favor de otro, de cualquier nación que lo necesite, porque nos invita la Biblia a eso. Es decir, que es a favor mío, que me voy a beneficiar yo con mi vida espiritual y con la intercesión que pueda hacer a favor de los míos y a favor de todo el mundo, Víctor. Entonces, es algo maravilloso, es algo, un recurso poderoso, pero te decía, no se aprende
en instituto bíblico, no se aprende en seminario ni en taller. Es una experiencia personal, la intercesión. Yo digo que es un don. Eso todo el mundo no puede entrar en ese mundo de la intercesión. Ojalá todo el mundo pudiera entrar, pero es algo maravilloso entrar en esa atmósfera de intercesión. No vemos a Cristo. Cuando Cristo entró a ese escenario bíblico antes de irse, en el capítulo 14, era un ruego, era lloro, era una intercesión profunda que Jesús estaba haciendo por sus discípulos. Por lo tanto, esto no es una simple oración. Esto no es me voy a acostar, gracias Señor. La oración de intercesión es una oración que va más allá de la hora, de los 15 minutos, de los 20 minutos. Yo digo que la primera hora es la hora de empezar a despejar las batallas. Pero qué bendición cuando podemos entrar en esa intercesión profunda, que es esa oración de guerra espiritual. Amén. Así es, así es. Y es por lo que venimos conversando sobre esa dimensión espiritual profunda, que esa oración tiene que ser más intensa, que una oración común, y que no es algo que todo el mundo lo tiene, porque no todo el mundo tampoco se duele por la necesidad ajena. Incluso en el evangelio hay personas que no se duelen a veces por la necesidad del otro, lamentablemente. Entonces el intercesor tiene como ese sentir, ese mover a dolerse por lo que el otro le está aconteciendo de alguna manera, o a identificarse con alguna causa de manera profunda. Que eso pasaba con Abraham, pero también pasaba en la iglesia. Vemos que el apóstol Pablo constantemente pedía esa oración intercesora. El apóstol Pablo dice que, por ejemplo, 2 Corintios 1:11, cooperando también vosotros con nosotros en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de muchos en las oraciones. Entonces, en la oración que el apóstol Pablo pedía para hablar con denuedo, para poder tener esa cobertura a los lugares donde iba a llevar el evangelio, pues vemos que también la persona puede pedir en la iglesia que se interceda, que oren por su ministerio, que oren por lo que están haciendo en Dios. Y eso es muy efectivo, porque la oración del justo puede mucho, dice la Biblia. Claro. Yo tengo algo que quiero compartir en este tema de la intercesión y de un intercesor. A principio de mis días en el evangelio, yo tuve el privilegio de estar en el montaje del primer encuentro nacional de la juventud en Puerto Rico. Estamos hablando del año 90, 89, abril, específicamente abril del 90. Y yo estuve en ese montaje como presidenta de la Asociación de Jóvenes de nuestra organización en Puerto Rico. Y recuerdo que este hombre de Dios, que ha dejado un legado de oración, llamado el evangelista Gille Ávila, en la presencia de Dios está ese siervo. Ese hombre en ese encuentro nacional de la juventud entró en una guerra espiritual. Entró en esa intercesión profunda. Yo estaba entrenándome en el ministerio y yo le dije, Señor, yo quiero ese espíritu de intercesión. Yo quiero que tú me pongas eso en mi vida. Yo quiero que cuando yo entre en esa atmósfera de intercesión, yo pueda llorar en tu presencia, interceder con las cualidades que yo entiendo que debe de tener un intercesor. Yo quiero que tú me des ese fervor, esa intensidad que tiene que tener ese intercesor, porque yo veía como ese hombre entraba en esa atmósfera y yo estaba allí, yo de rodillas, gozándome en el espíritu, empecé a pedirle, y desde ese tiempo Dios me dio, no fue que me bautizó, ya yo estaba bautizada con el Espíritu Santo, pero me concedió el fervor, la intensidad, lo que es el conocer que la intercesión no tiene ojo seco. La intercesión entra en un gemir profundo, en una intercesión profunda, Víctor. Vuelvo y te digo, no es un Padre nuestro que estás en los cielos. No es un gracias, Señor, por este día. Entrar en la oración de intercesión es entrar en guerra espiritual.
Y yo le dije, Señor, necesito ese fervor, necesito esa insistencia, necesito que tú me llenes con tu Espíritu Santo para que cuando yo entre a interceder, yo pueda ver los resultados de la intercesión. Porque los resultados de la intercesión están ahí en la Biblia, en los registros sagrados. Abraham intercedió y ahí están los resultados. El Jesús de Nazaret intercedió por sus discípulos. Ahí están los resultados de esa intercesión. Entonces, el pueblo de Israel, en cantidades de ocasiones, los profetas apelaban a la intercesión y clamaban al Dios del cielo con esa oración de intercesión. Entonces, esa fue parte de mi experiencia de recibir esto, que todo el mundo no entra en esa esfera ni en ese escenario. No es que son exclusividad de nadie. La intercesión no es exclusividad de nadie. El que desee tener, eso lo puede pedir al Señor, pero eso se trata de guerra espiritual. Yo creo que una de las principales cosas quizás es tener esa relación íntima con Dios, o sea, para tener ese fervor intercesor y ese deseo y esa dedicación, porque es un tiempo muy preciado que se dedica a esa oración ferviente de la intercesión. Y yo creo que la persona que lleva a cabo este ministerio, este servicio de intercesión, necesita una relación muy estrecha, muy íntima con Dios. Porque como usted decía, hay personas que oran y van y dicen, hola Señor, aquí estoy, Padre nuestro, gracias por el pan y mañana nos vemos y punto. Sí. O sea, no hay esa oración, o dar el pan a que no lo tenga y punto. Pero una oración puntualizada. Vemos como la iglesia, por ejemplo, la iglesia primitiva apostólica, oraba por Pedro que estaba encarcelado y las puertas de las cárceles se abrieron. Amén. Eso es guerra espiritual. Claro. Porque para que ángeles abran una puerta en una cárcel a través de la oración de la iglesia, es una oración que intercedió para que se rompieran esas barreras que tenían encerrado a ese siervo de Dios en ese lugar. Y para otras cosas que vemos en la Biblia, resultados, como usted dice, para que esos resultados sean visibles y lo podamos ver en la salvación de Lot y su familia y en muchísimos otros acontecimientos, es porque estamos entrando a un campo espiritual totalmente, a una lucha que no es física, o que vencemos un aspecto físico porque al orar estamos venciendo muchas cosas. Por eso mucha gente dice, es que yo no puedo orar, es que no sé, me da sueño, no sé qué decir. Porque es una batalla. Claro. Y tú estás entrando a un campo espiritual donde tú tienes que entrar como un guerrero, porque si tú entras como un civil normal, te vas a dormir, no vas a pelear y te vas a rendir rápidamente. Sí. Entonces el intercesor es un guerrero en ese mundo espiritual. Amén. Que entra a pelear una batalla. Amén, amén. Eso es así. No es una simple oración. Es una oración intercesora. Es una oración que hay que apelar al recurso divino para entrar en esa oración. Y tenemos que despojarnos de todo egoísmo personal y empezar, porque tú vas a interceder. Muchas veces intercedemos por nosotros, oramos por nosotros. Señor, ayúdame con esta situación. Entramos en esa guerra espiritual, pero la mayoría de las veces tenemos que empezar la intercesión o intercedemos por unas necesidades específicas, por una necesidad de alguien, por la salvación de las almas. Fíjate, Víctor, el intercesor no es cualquier persona. Por eso tenemos en nuestras iglesias esas ancianitas, esas personas que interceden, que duran largas horas. Yo le decía a la iglesia que pastoreo en este año, rompa los récords. En este año que está iniciando, rompa récord en la oración, rompa récord en el ayuno. Dígale al Señor que lo entre en esa dimensión de intercesión, porque eso es más allá. Vuelvo a caer en el tema. Esa oración de intercesión es una oración de poder, es una oración de romper cadenas, es una oración de libertar a los cautivos, es una oración de salvar, de sanar, de que ocurran milagros. Es una oración poderosa, la oración de intercesión. Nosotros tenemos en el registro sagrado
cantidades de citas bíblicas desde Mateo 7:7 y todas las citas bíblicas que nos hablan de que tenemos que orar, de que tenemos que entrar en esa dimensión. Pero lo más poderoso que tenemos como guerra espiritual, nos lo habla el apóstol Pablo en esta escritura de Efesios, de lo que es esa armadura de ese cristiano. Entonces Pablo entra y sale de Mateo 7:7 y Pablo entra a lo que es ese guerrero que va a entrar en esa guerra espiritual. Y Pablo le dice a ese guerrero, mira, este guerrero que tiene que estar en esta guerra espiritual en Efesios, tiene que estar vestido de esta manera. Tiene que tener toda esta armadura. No vestido de chamaco, como tienen los altos rangos y los militares en el plano, en la atmósfera natural. No. Es una vestidura espiritual. Y esa vestidura espiritual tiene que tenerla todo intercesor. El intercesor no puede presentarse delante de Dios sin estas vestiduras. Porque tú tienes que estar como guerrero bien armado. ¿Tú estás oyendo? Claro. Tú tienes que ser un guerrero. Si eres un guerrero de intercesión, tienes que ser un guerrero bien armado. Y eso, en Efesios capítulo 6, del 10 al 18, nos dicen toda esa vestimenta y toda esa armadura que tiene que tener ese guerrero, Víctor. Así es, y es la armadura de Dios. Así que dice, La de vestido Dios. de toda armadura De Dios, para que podáis estar resistir firmes en el día malo y estar firme. y estar firme. O sea, es algo reservado incluso para el día malo. ¿Cuándo es que se intercede? ¿Cuándo Abraham intercede por Lot? En el día malo, en el día que viene la destrucción. ¿Cuándo intercede la iglesia por Pedro? En el día que está encarcelado. Sí. ¿Cuándo intercede la iglesia por Pablo? Cuando va a salir de misiones, que no sabe lo que va a suceder, quizás en algunos lugares donde no lo reciban o lo quieran matar, como pasó muchas veces, que lo intentaron matar. Entonces, esa armadura que usted dice tiene que ver con una característica. Claro. Características que representan a ese guerrero, porque es un guerrero. Decíamos que entramos a una dimensión, a un campo espiritual donde se va a pelear una bendición, donde se va a extraer algo del mundo espiritual para que se materialice en la vida de alguien de alguna manera, sea como salvación o como recurso, como en el caso del apóstol Pablo, que pedía un recurso, que él pedía poder predicar con denuedo, hacer la obra, y que le pedía a los santos que oraran por eso. O sea, hay recursos que se extraen, hay protección que viene, hay también respuestas que descienden a la vida de la persona por la cual intercedemos muchas veces. Claro que sí. Y milagros que se realizan. Claro, es una oración poderosa, la oración de intercesión. No es cualquier tipo de oración. Y Jesús la hizo por sus discípulos y nos ha dado a nosotros ese recurso para que también nosotros nos pongamos en la brecha a interceder. A interceder con la vestidura de Dios. Fíjese, cuando hablamos de guerrero en el plano espiritual, no podemos ignorar de los guerreros en el plano natural. ¿Cómo fue Goliat? ¿Cómo fue Goliat? Artillado de una manera natural, con toda su armadura, con todo su equipo de guerra. Goliat era un guerrero. Así es. ¿Con qué vestimenta fue David? Con la armadura de Dios. David no llevó espada, David no llevó lanza, David no llevó jabalina, David no tenía casco, David tenía la armadura de Dios. Bueno, pero aquí no dice que el apóstol Pablo habla de muchas cosas y David se fue como simple. Tenía la armadura de Dios. Cuando él se enfrenta a este gigante que tiene toda su armadura, David se fue prácticamente a pelear sin vestimenta. Para Saúl, él no estaba apto para pelear con Goliat. Saúl quiere prestarle las armaduras de él, la vestimenta de él como guerrero. ¿Y qué pasó? David dijo, no, esto no es mío, esto a mí no me pertenece, yo no necesito esto para pelear con Goliat. Porque yo no voy a pelear con Goliat con recursos naturales. Yo voy a pelear con Goliat con recursos espirituales. Yo sé cómo he peleado delante de Dios.
Amén. Y como he defendido, yo sé de guerra espiritual, dijo David. Yo no necesito nada de esto. Por eso lo desafió y le dijo, tú vienes a pelear, tú has desafiado al Dios de los escuadrones de Israel. Y yo vengo contra ti, no con espada. Tú vienes contra mí con espada, lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. ¿Qué tenía David en su mano? Lo que él sabía usar en su diario vivir. Una ondita y aquellas 5 piedras, que ese es otro tema. Ese otro tema. Pero ¿qué había en el corazón de David? Un intercesor, un guerrero. ¿Quién era David? Un hombre apasionado, un hombre fervoroso, un hombre insistente, un hombre que tenía 3 cosas que pudieran aparecer más de esas 3 cosas en un intercesor. Y una de esas cosas que voy a entrar en esa última parte era que ese intercesor tiene que ser una persona que conozca, que tenga conocimiento de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que David le citó a Goliat? La palabra. Tú vienes contra mí en esto, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Dónde estaba escrito eso? En las escrituras, en lo que ellos conocían. Entonces, el intercesor no puede ser una persona que desconozca la palabra de Dios. Que desconozca la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa espada del Espíritu con que nosotros podemos apagar todos los dardos del maligno en guerra espiritual. Es con lo único. Todo lo demás nos protege, pero con lo que nosotros lo destruimos a él es con la palabra. Así es. La palabra es que lo tira por tierra a él. No son mis argumentos humanos, es el conocimiento de la palabra de Dios. Un intercesor tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Si no, no va a tener victoria en esa guerra espiritual. El conocimiento de la palabra de Dios es vital, vital. Por eso este espacio es conocimiento espiritual. Así es. El conocimiento de la palabra de Dios es vital en todo el ministerio. En toda persona que tenga un don, un ministerio, tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y en este caso, este don de guerra espiritual, el intercesor tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios el arma. El arma con que nosotros vamos a apagar los dardos de fuego del maligno. El intercesor por excelencia, Jesús de Nazaret, el que aboga por nosotros ante el Padre, ¿con qué pudo? Óyeme, en ese ataque, porque Jesús tuvo una guerra espiritual con los demonios, con Satanás mismo, en aquellos 40 días de ayuno. ¿Y cómo pudo resistirlo? Como el guerrero, como el león de la tribu de Judá, con la palabra del Señor. Sí. Los argumentos se quedan en el aire, se quedan en lo sencillo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, que todo guerrero que va a la intercesión tiene que tenerla en sus manos y saber usarla. Y que esa espada no te avergüence. Porque si tú la tienes, la conoces, pero no la sabes usar, entonces te falta aprenderla a usar. Es la espada del Espíritu, una de las armaduras que tiene que tener en ese registro sagrado que habla Pablo de Efesios, la espada del Espíritu. Esa es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que todo intercesor, que todo guerrero tiene que tenerla y disponer de ese recurso, que es el recurso más poderoso que tenemos en la guerra espiritual. Así es, y interesantísimo lo de David que usted menciona, porque David es un guerrero que se muestra, que pelea las batallas espirituales. Porque cuando David vence a Goliat, lo vence es primero en esa dimensión del mundo espiritual. Porque primero hay una batalla donde
Goliat lo maldice por sus dioses. Ah, Y entra a la batalla, la saca de ese terreno donde estaban ellos y la lleva al mundo espiritual. Porque está entrando en un terreno de maldición, de proferir palabras en contra del siervo de Dios. Y claro. entonces David va a ese mismo lugar y extrae de allá al Dios de los escuadrones de Israel. Amén. Y no va a pelear él. Ajá. Él no va a pelear él. Él viene a pelear con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ya en ese enfrentamiento de Goliat con el Espíritu de Dios, no hay forma de que pueda ganar, porque esa espada corta todo, a todas partes. Es multidimensional, corta el alma, el espíritu, discierne los pensamientos, llega a los tuétanos de los huesos. Es un alma totalmente poderosa. Amén. Lo declaró. Y la Biblia dice que nuestras almas son poderosas en Dios para destrucción, de fortaleza, pero que no son carnales. No. David lo sabía. David sabía que con un arma carnal, un arma humana, material, física, con la armadura de Saúl, no era que se vencía en el mundo espiritual. Y eso es entender la guerra espiritual y entender cómo es que se pelea en el mundo espiritual. Claro. Y de ahí entonces vemos que él está intercediendo por el pueblo, porque si él no vence a Goliat, el pueblo todavía tuviera una situación terrible. Nadie quería enfrentar a ese paladín. Iban a ser esclavizados por los filisteos, iban a ser dominados, pero después que David mata a Goliat, todos los demás enemigos tienen que correr. Amén. Porque están viendo el poder de Dios. Y eso pasa con la intercesión. Cuando el poder de Dios se manifiesta, las batallas se hacen más ligeras. Cuando tú no peleas solo, cuando alguien pelea contigo en el mundo espiritual, te ayuda a enfrentar esa oposición, la batalla es más liviana. Claro. A veces nosotros vamos a predicar o a una misión, a realizar alguna obra en Dios y vemos que todo surge muy bien, pero a veces no nos damos cuenta que alguien está orando. Que en la iglesia hay alguien clamando por el pastor, por el ministro que fue a predicar, que fue a misionar a algún lugar del mundo, a alguna parte. Y muchas veces tenemos intercesores que están de rodillas por nosotros. Es como una historia que a veces yo escucho o que he escuchado de una sierva que la gente la ve en la iglesia y cualquiera piensa que no está haciendo nada, una señora, pero es la que intercede por la gente cuando sale a predicar. Claro. Es la que tiene las rodillas gastadas de orar. Y muchas veces eso es una fortaleza que hace falta en la iglesia porque es una parte espiritual. Óyeme, es un recurso. El intercesor está en un anonimato. Así es. En un anonimato, el intercesor. Y la oración de intercesión no está en público. Porque es imposible que un intercesor esté públicamente intercediendo. Bueno, nosotros entramos en oraciones a través de estos medios y entramos también en intercesión, en guerra espiritual. Se puede utilizar estos medios para esos fines. Pero lo que te quiero decir, el intercesor es una persona que está en un anonimato. Pero es una persona con conocimiento de la palabra de Dios y tiene que utilizar ese recurso, porque esa espada del Espíritu es la que corta, esa espada del Espíritu es la que pone y frena a Satanás. Amén. Por eso la espada del Espíritu, la palabra de Dios, el intercesor tiene que usarla y saberla usar y usarla en voz alta. ¿Cuántas veces no tenemos que repetirle, declararle, decirle al enemigo que está haciéndonos guerra nosotros mientras estamos orando? Tenemos que empezar a proclamar la palabra del Señor. Amén. En voz alta, en esa guerra espiritual, citar las escrituras. Decirle, la palabra de Dios dice que el Señor está a la derecha del Padre intercediendo en esta hora. Yo vengo delante de tu presencia, Padre, a interceder por las almas que están perdidas. Rompe las cadenas, quebranta los yugos. Y usted cita eso. Usted no se queda peleando mentalmente. No. Usted tiene que citar en alta voz la palabra del Señor. Amén. Proclamar la palabra del Señor. Otro recurso poderoso que tiene que tener un intercesor después de este poderosísimo recurso es el recurso de la oración. Porque la intercesión es una oración de intercesión. Amén. Hay oraciones en privado, hay oraciones públicas, hay oraciones de en diferentes escenarios, diferentes tipos de oración. Oración de dedicatoria, etcétera, etcétera. Pero esta es una oración de intercesión. ¿En qué se basa esa oración de intercesión? En entrar en una atmósfera de intimidad, en un lugar especial o secreto. Cuando entramos en esa intercesión, en esa oración de intercesión, es fundamental orar y pedirle a Dios que nos ayude en esa oración de intercesión. Porque como decía mi pastor allá en Puerto Rico, Felillera, este hombre decía,
entre a orar, aunque usted entre en una atmósfera natural. Estamos terminando. Entre a orar, aunque usted esté orando en una atmósfera natural. Entre a orar. Pero usted entrará en lo carnal o en lo natural y usted va a terminar en el espíritu. Nadie que se pone a interceder o a orar va a entrar de lleno en la intercesión. Usted tiene que empezar a dar el primer paso, empezar a despejar con ese tercer punto que le voy a hablar, con ese ambiente de alabanza, con ese ambiente de adoración que tiene que tener todo intercesor. Tiene que ser una persona de alabanza, tiene que ser una persona que reconozca los atributos de Dios, tiene que ser una persona que conozca quién es Dios, que sepa quién es Dios. Por lo tanto, tú no puedes entrar a la presencia de Dios y en una atmósfera de guerra espiritual, en un ambiente natural. Tú tienes que entrar en un ambiente de alabanza, que es algo que no puede faltar en cualquier persona que entre en la intercesión. Mire, aunque sea una ancianita que sea de guerra espiritual y de intercesión, lo más que esa ancianita va a empezar a entonar un himno del himnario de gloria y va a empezar en esa guerra espiritual a alabar y a bendecir al Señor. La alabanza a Dios. Este guerrero que hemos tomado de ejemplo de guerra espiritual, este guerrero llamado David, este guerrero era un salmista, era un adorador, era el dulce cantor de Israel. Era un hombre de oración, pero era un hombre que tenía su arpa mientras trabajaba, mientras cuidaba. Estaba dispuesto siempre para alabar a Dios. Entonces, Víctor, la alabanza a Dios es parte de la plataforma que nos prepara el ambiente para despejar, porque los demonios no resisten la alabanza a Dios. Y luego que entramos en esa atmósfera de alabanza a Dios, entonces tú puedes entrar en la oración de intercesión. En la oración de intercesión. Y después que tú entres en esa oración de intercesión, óyeme, ahí no hay freno. Tú no sabes ni cuándo entraste, ni sabes cuándo vas a terminar, Víctor. La oración de intercesión, tú no sabes cuándo entraste porque tú tienes rato, tú no tienes reloj en la mano. Tú estás orando, tú le estás pidiendo a Dios, Señor, quiero entrar en tu presencia, quiero interceder en esta hora. Y cuando Dios nos llama a interceder, nosotros lo único que hacemos es irnos a la recámara secreta, a la intercesión. La oración de intercesión no es todos los días. No, porque yo no le voy a decir aquí a ustedes que yo estoy intercediendo todos los días, en todo momento. No. Hago oraciones rutinarias, las oraciones que hace todo el tiempo. Pero cuando Dios nos llama a guerra espiritual y a intercesión, eso es un momento especial. Se podría decir que la intercesión es una batalla más intensa quizás. Claro, en el mundo espiritual. Que lo intenso del mundo espiritual. Óyeme, Víctor, y hay que tener experiencia de esto. Si tú no tienes experiencia en la intercesión, no puedes hablar de esto. Por eso yo te decía mi experiencia en el 90 y Dios me concedió eso, me dio esa gracia, ese don inmerecido, porque todo lo que recibimos de Dios es inmerecido. Y he tenido experiencias de intercesión maravillosas. He visto almas que están a punto de llegar a la puerta del infierno. He visto cómo a través de una noche de guerra espiritual y de intercesión, Dios sacar esa vida de esa condición y esa persona estar hoy en la presencia del Señor. Eso es intercesión. Así es. Eso es oración de intercesión. He visto a Dios hablar audiblemente. He visto a Dios romper cadenas en una oración de intercesión. Pero vuelvo y te digo, tú sabes cuándo entra, pero tú no sabes cuándo sale. Por lo tanto, la oración de intercesión requiere tiempo en la presencia del Señor.
Así es. Tiempo en la presencia del Señor. Entonces son esos tres herramientas o principios que un intercesor no puede desconocer. Número 1, la palabra del Señor. Número 2, que tú vas a tener que alabar a Dios en medio de esa atmósfera, porque tú tienes que entrar en guerra espiritual, estar bien vestido, como un guerrero bien artillado. Y eso tú lo vas a lograr con esa atmósfera, para poder entrar en la atmósfera de la oración de intercesión, con ese ambiente de alabanza a Dios. De alabanza a Dios. Yo recuerdo, Víctor, que entré con una noche de esas noches de intercesión, con una alabanza con el alma doblada de Percy Melo. Y yo entré en esa habitación con esa alabanza, empezar a alabar a Dios por esa vida que estaba a punto de partir de esta tierra, para no irse con el Señor. Y yo recuerdo que entré en esa guerra espiritual y empecé a hablar las lenguas del Espíritu, que son unas herramientas poderosas en la guerra espiritual. Las lenguas angelicales, hay personas que no usan las lenguas angelicales, que no creen, pero las lenguas espirituales son de guerra espiritual también. Amén, porque usted está desatando misterios, usted está hablando en el Espíritu, usted está orando en el Espíritu, usted no sabe lo que usted está pidiendo. Su mente se queda sin entendimiento, pero su espíritu sí está conectado con esas lenguas espirituales. En comunicación con Dios. Comunicación. Y en esa experiencia de alabanza a Dios, conociendo que Dios quiere la salvación del que está perdido y que esta persona era como una hermana y estaba a punto de partir de esta tierra y había declarado, había puesto su fe de ese mundo, que eso será otro tema, de esa religión grande. Su fe me puso clara en esa fe que ya tenía. Y yo me sentí tan mal que le dije a mi esposo, yo voy esta noche a entrar en vigilia y en guerra espiritual. Y me fui a orar por esa persona que representaba tanto para mí, era como una hermana. Y yo, sabiendo que estaba en la puerta de la muerte, no había querido recibir a Cristo. Y entré en esa atmósfera de guerra espiritual. Óyeme, la victoria. Cuando tú entras a alabar a Dios en esa atmósfera y cuando tú sabes el recurso que tú tienes, que es la palabra de Dios, entra en esa oración de guerra espiritual con lengua en el espíritu, con lamento, con lloro. Óyeme, a ti se te va todo el tiempo. Tú no sabes en qué tiempo tú estás. Y la victoria, tú sales de esa oración de intercesión con ella en la mano. Esta vida hoy está en la presencia de Dios, pero al día siguiente, un martes como hoy, que es los martes de intercesión por la familia, un día como hoy fuese un lunes, amanecer martes. Fíjate las cosas, y Dios me está trayendo este tema. Porque usted no puede hablar de oración de intercesión si usted no es un intercesor, si usted no sabe lo que es la intercesión. Usted tiene que saber lo que es la intercesión. Y un lunes fue que cogí esa noche de vigilia, y ese martes de intercesión por la familia, que tenemos todos los martes, ese día de intercesión por la familia, me llamó esa hija de ella para que subiera ya. Y los resultados, para no seguir abundando, fueron la victoria. El que entra en guerra espiritual, Dios le da la victoria. No te desanime. Si tienes el deseo de entrar en esta guerra espiritual, no es lucha con carne ni sangre. Tenemos una atmósfera que nos rodea de principados, potestades. Y esto no es una oración de 15 minutos, de 1 hora. Esto es una oración que tú tienes que hacerla en el espíritu. Así es. Amén. Donde no hay tiempo. Donde no hay tiempo ni reloj. Así es. Amén. Bueno, miren, hermanos, yo estoy bien contento en el día de hoy con este programa del pastor y sus invitados, que la gente lo ha abrazado muy bien, y hoy ha sido un día muy especial hablando de la intercesión con mi hermana pastora Fremia Fernández. Cuánto hemos aprendido, cuánto se ha revelado en el día de hoy de principios básicos de un intercesor, de nuestro principal intercesor de manera
generalizada y global, que es nuestro Señor Jesucristo y todo lo demás que viene derivando en todo el tema que se ha tratado. Pero sobre todo, cómo se puede sacar un alma incluso hasta del infierno a través de la intercesión. Claro. La intercesión es poderosa. Cómo se abren las puertas de las cárceles, cómo se sanan los enfermos, cómo los milagros se realizan, cómo se pueden vencer los gigantes, cómo la oposición es derribada y cómo Dios siempre va a operar, va a obrar a favor nuestro en esa intercesión, en esa oración ferviente por nuestros hermanos, por los demás. Sí. Y por eso que Dios pone en nuestro corazón, para bendición nuestra, porque es Dios bendiciendo la vida de alguien a través de la intercesión. Amén. Así que le damos las gracias a nuestra hermana pastora Fremia por estar con nosotros en el día de hoy. Espero que se despida de este público y que también pueda dar sus redes para lo que quieran seguir a nuestra hermana pastora. Ella tiene un programa en vivo a través de Facebook, poderosísimo. Hemos participado con ella allí, donde es un programa de oración, intercesión, pero que sobre todo se gestan muchos milagros. Amén. La hora de oración y de milagro a las 3 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Tenemos 4 años. Al inicio de la pandemia entramos por un llamado que el Señor nos hizo. Te necesito en los medios, quiero hacer milagros, y así Dios lo está haciendo. Así que el placer fue mío, Víctor, estar contigo y Dios permitirme en este 23 de marzo que venía en el camino dándole, dándole gracias al Señor por este lindo día y esta linda oportunidad. Así que muchas gracias. El placer fue mío estar compartiendo contigo en esta hermosa plataforma, este hermoso programa, Conocimiento Espiritual, el pastor y sus invitados. Así que espero volver. Claro, para que continuemos, porque hay mucha tela que cortar. Eso es seguro. Mucha tela que cortar. Y yo sé que los hermanos van a comentar este contenido ahí. Y la pastora regresa, hay segunda parte y quizás otros temas muy interesantes que ella tiene para compartir con nosotros. El tiempo, lamentablemente, aquí en los medios a veces se nos acorta, pero espiritualmente el tiempo no tiene límite. El Señor nos permite operar en una dimensión sin tiempo, atemporal y quizás en una dimensión eterna. Así que gracias por estar con nosotros durante todo este tiempo. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, como siempre, un grato placer compartir con ustedes. Esto ha sido El Pastor y sus invitados. Gracias, pastora Fremia. Amén. Gracias a ti. Bendiciones para todos. Dios bendiga.